Sea bienvenido una vez más a Podcast Aleatorios. Hoy vamos a hablar de los misterios del cráter Wilkes. Saludos exploradores curiosos, están a punto de sumergirse en las profundidades heladas de la Antártida, donde la ciencia ficción se mezcla con la realidad. Vamos a conocer el enigmático cráter Wilkes. En este rincón remoto del mundo exploraremos un cráter que según la ciencia se formó por un impacto cósmico. Pero, ¿qué pasaría si ese cráter fuera el resultado de algo más? Una nave alienígena perdida en las vastedades heladas, una nave que dejó de funcionar y se estrelló, una nave que estaba ahí, dejaron de darle mantenimiento y se desplomó. Desde teorías científicas hasta las posibilidades más imaginativas, desentrañaremos los misterios detrás de esta cicatriz en la Tierra. Prepárense para un viaje que desafiará la frontera entre la realidad y la fantasía. Así que ajusten sus auriculares o suba el volumen de su dispositivo, abríguese bien y acompáñenme mientras exploramos las profundidades del cráter Wilkes en una aventura que nos llevará más allá de lo que jamás imaginamos. El cráter Wilkes es una gigantesca estructura geológica de probable origen meteórico que recibe su nombre por la región en la que se ubica, aproximadamente a 70 grados sur de latitud y 120 grados este de longitud, entre la cordillera Gambusterf y las montañas transantárticas bajo la Inlandsis Antártica. Descubierto en 2006 por los satélites Grace de la NASA, es uno de los mayores cráteres de impacto de la Tierra, con una extensión de casi 500 kilómetros de diámetro. En la actualidad, la estructura permanece oculta bajo una capa de hielo de más de 1 kilómetro de espesor. Originalmente, los científicos no pudieron datar con exactitud el origen de la formación por las difíciles condiciones de la zona, abriendo un amplio margen de entre 500 y 100 millones de años. Sin embargo, hallazgos posteriores delimitaron su antigüedad en aproximadamente 250 millones de años, coincidiendo con la extinción masiva del Pérmico Triásico o Gran Mortandad, la mayor extinción de la historia de la Tierra, que acabó con el 70% de las especies terrestres y el 90% de las marinas. De hecho, los expertos sugieren que el impacto que dio origen a este cráter puede estar directamente relacionado con la aparición de los traps siberianos, considerados como los principales causantes de la extinción. Bien, ahora hablemos del descubrimiento. El área aproximada del cráter se confirmó en el año 2006 por un equipo dirigido por Ralph von Friese y Laramie Potts, basándose en las mediciones de los radares de gravedad y subsuelo de los satélites Grace de la NASA. Dos naves sobrevuelan la Tierra a 500 km de altura en búsqueda de variaciones en el campo gravitatorio. Las mediciones gravimétricas de los satélites detectaron un gigantesco moscón ubicado en la tierra de Wilkes en la Antártida, con un tamaño 2 veces mayor que el cráter Chicxulub y que, tras ser comparado con el cráter de Bredderford, provincia del Estado Libre de Sudáfrica, y como resultado del descubrimiento de fragmentos de meteorito de condrita en estratos de Pérmico Triásico de la Antártida y Australia, fue datado en unos 250 millones de años. Los mascones, término derivado de la unión de las palabras inglesas mass concentrations, son regiones con densidad de masa notoriamente superior al promedio de la corteza, formadas por el impacto de grandes meteoritos o por grandes y repentinas efusiones de lava, que a su vez suelen deberse a eventos de este tipo. El de la tierra de Wilkes se extiende a lo largo de 350 por 500 kilómetros, en una forma alargada probablemente ocasionada por la proximidad con el límite entre las placas antártica o indo-australiana. Algunos investigadores sugieren que el impacto pudo haber desencadenado la ruptura del supercontinente de Gondwana, creando esta falla tectónica que empujó a Australia hacia el norte. Bien, ahora hablemos sobre el impacto. Las características de confirmarse los indicios que relacionan el cráter de Wilkes con un impacto astronómico, un asteroide capaz de generar un mascón de esas dimensiones debería medir aproximadamente 48 kilómetros de diámetro, es decir, de 4 a 5 veces mayor que el responsable del cráter de Chicxulub, asociado a la extinción de los dinosaurios, ¿verdad? El cráter de Chicxulub es el que está en la península de Yucatán. Considerando las probables características del terreno en aquella época en el lugar de impacto y el perfil del asteroide en cuestión, la colisión habría producido unos 800 millones de megatones, 800 veces más que el evento de Chicxulub. A 1000 kilómetros del impacto, la bola de fuego aparecería en el cielo con un brillo de 130 veces superior al Sol. Se registrarían vientos de 500 km por hora,
con presiones de hasta 32.6 bares y terremotos por encima de los 11 grados en la escala de Richter. Incluso a 1000 kilómetros del impacto, los resultados serían devastadores, especialmente a largo plazo. Bien, ahora las posibles consecuencias para la vida. Si se descarta la hipótesis de los impactos múltiples como causante de la extinción del Cretáceo terciario, un solo asteroide de 10 kilómetros de diámetro bastó para acabar con el 80% de los seres vivos de la Tierra, incluyendo a todas las especies de dinosaurios no avianos. Cabe esperar que la colisión de un asteroide 4 o 5 veces mayor multiplique los efectos devastadores que tuvo para la vida el evento del límite KT hace 65 millones de años. Es posible que el bólido que ocasionó el cráter de la Tierra de Wilkes hubiera bastado por sí solo para cercenar una amplia mayoría de los clados animales de la Tierra. Más allá de las consecuencias directas del impacto de un gran asteroide, conviene considerar que este tipo de eventos conlleva importantes efectos secundarios. Entre ellos destacan el notorio descenso de las temperaturas en todo el globo durante años por el polvo de suspensión de la atmósfera, que bloquearía el paso de buena parte de los rayos del Sol, como un invierno nuclear de gran envergadura, la consecuente pérdida de vegetación, ya de por sí afectada por la quema inicial derivada del impacto, la desaparición de eslabones completos de la cadena alimenticia, etc. Todo ello unido al efecto de la posterior erupción en Siberia. Habría resultado en un escenario cercano a la extinción total, como indican los registros. Esta teoría, con cierto seguimiento entre la comunidad científica, se conoce como el modelo de asesinato en el Orient Express. Hablemos de la extinción del Pérmico Triásico. La extinción masiva del Pérmico Triásico fue la mayor de los 5 eventos de este tipo que han ocurrido en la Tierra desde la aparición de la vida pluricelular, capaz de acabar con un 96% de los seres vivos en un plazo de 60.000 años, un periodo extremadamente corto en escala de tiempo geológico. Las posibilidades causantes del proceso, liberación de hidratos de metano, vulcanismo, impacto astronómico, etc., tuvieron que desarrollarse en una escala sin precedentes y o en conjunción para alcanzar un nivel de devastación semejante. La antigüedad del suceso, estimada en unos 252 millones de años, ha borrado prácticamente la totalidad de los vestigios que pudiesen indicar fiablemente las verdaderas razones de la catástrofe. Sin embargo, los expertos coinciden en que la temperatura de la Tierra se incrementó sustancialmente en este corto periodo, en unos 10 grados centígrados, aunque los indicios sugieren que el aumento de la temperatura marina fue incluso mayor. Disminuyeron los niveles de oxígeno de los océanos y subieron las concentraciones de CO2 en todo el globo. La mayoría de las explicaciones propuestas supondrían unos efectos similares. La extinción del Pérmico Triásico sigue el patrón cíclico descubierto hace unos años, según el cual la aparición de grandes provincias ígneas y los mayores eventos de colisión se repiten cada 27, 32, 62 y 175 millones de años, aunque las razones que explican el ciclo varían en función del autor. La mayoría coincide en que debe guardar relación con la órbita solar alrededor del plano galáctico. Ahora hablemos de la relación con los traps siberianos. Primero, el término traps proviene de la palabra sueca escaleras, trapa o trap, en referencia a las colinas escalonadas que componen el paisaje de la región, típico de las formaciones de basalto. Los traps siberianos forman una gran provincia ígnea en Siberia, Rusia. Desde hace años su aparición se ha relacionado con la extinción del Pérmico Triásico por su envergadura, que lo convierte en uno de los mayores eventos volcánicos de la historia de la Tierra. Si se confirma el impacto de la Tierra de Wilkes, es posible que su magnitud provocase la apertura de los traps siberianos por réplicas internas poco tiempo después. Imagínense esto porque el impacto en Wilkes pues, fue en el polo sur y estamos hablando de que Siberia es en el polo norte, ¿verdad? El impacto fue tal que pudo haber creado estos traps en Siberia. Bien, ahora, como les decía al comienzo del podcast, pues llevemos esto un poquillo más allá, al campo hipotético, fantasioso. Imaginemos el siguiente escenario. ¿Qué hubiese sido si no es un meteoro el que se estrella, sino un ovni? ¿Qué hubiese pasado? Primero, tenemos que ver qué dimensiones podría tener una nave. Consideremos una nave espacial de gran tamaño, similar a una escala a una ciudad pequeña, digamos con un diámetro de aproximadamente 5 kilómetros. Esto sería lo suficientemente grande como para tener un impacto significativo en la formación del cráter. Segundo, el material de la nave. Podemos imaginar que la nave está hecha de una aleación avanzada de materiales compuestos. Supongamos que esta aleación tiene propiedades extraordinarias, como resistencia extrema al calor y a la presión, que le permitieron resistir la entrada a la atmósfera y el impacto con la Tierra. Si estamos hablando
hipotéticamente de viajes en el espacio, pues obviamente tiene que ser una especie de metal completamente desconocido para nosotros para que pueda hacer tales viajes. Tercero, la velocidad de impacto. La velocidad de impacto de un objeto que entra desde el espacio puede ser extremadamente alta, pero para los propósitos de esta narrativa podríamos considerar una velocidad de al menos 30 km por segundo. Esto es varias veces la velocidad de escape de la Tierra y podría ser necesario para penetrar la atmósfera. Es importante señalar que estos valores son puramente especulativos y basados en elementos de ciencia ficción, ¿verdad? Ya hablé primero de lo que la ciencia nos dice, lo que es real, lo que es objetivo, y ahora yo simplemente pues estoy divagando en la ciencia ficción. En realidad los objetos que entran desde el espacio pueden variar significativamente según su masa, forma, composición y ángulo de entrada inclusive, ¿verdad? Y de cuarto tenemos las consecuencias. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido un ovni? Pues las consecuencias serían similares al impacto natural, ¿verdad? Primero tenemos el impacto ambiental, cambios climáticos, la liberación repentina de energía y materiales que podrían alterar significativamente el clima local y potencialmente tener efectos a nivel global. Incendios masivos, la fricción y la compresión durante el impacto podrían haber provocado incendios a una escala enorme. Segundo, cambios en la geografía. La formación del cráter, el cráter resultante sería masivo y podría haber alterado permanentemente la geografía del local y regional. Tercero, efectos en la vida salvaje, extinciones locales. El impacto y sus consecuencias podrían haber causado extinciones locales de especies animales y vegetales, adaptaciones inesperadas, ¿verdad? Algunas especies podrían haber desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir a las condiciones post-impacto. Cuarto, el efecto en la humanidad. Cambios sociales, dependiendo de la ubicación del impacto, las comunidades humanas cercanas podrían haber experimentado cambios sociales drásticos. Investigación y exploración, la presencia de una nave espacial podría haber estimulado investigaciones científicas y esfuerzos de exploración intensivos. Claro, pero estamos hablando de tiempos muy atrás, entonces pues la curiosidad de los seres humanos de haber querido ver qué fue lo que se estrelló ahí, posiblemente los hubiese llevado ahí, de ser el caso. Si no, yo la verdad dudo mucho de esta posición, pero bueno. De quinto tenemos influencia en mitos y leyendas. La creación de mitos, el impacto y la presencia de la nave podrían haber influido en mitos y leyendas locales, formando parte del folclore de la región. También tenemos inundaciones y cambios climáticos. El impacto masivo podría haber generado tsunamis y alterado climas a nivel global, causando inundaciones generalizadas. Las comunidades afectadas podrían haber experimentado eventos climáticos extremos como las fuertes lluvias y tormentas, contribuyendo a la narrativa del diluvio universal, que tenemos documentado por varias sociedades antiguas, aunque claro, no coinciden las fechas, ¿verdad? 250 millones de años no fueron los 250 millones de años de Noé. Continuando con los mitos locales, pues los testigos del evento podrían haber interpretado los cambios en el paisaje y el clima como castigos divinos o eventos míticos. El cráter resultante podría haber sido visto como una marca de la ira de los dioses, ¿verdad? En cuanto a adaptación y supervivencia, las poblaciones humanas y animales afectadas podrían haber desarrollado mitos que explicaran cómo sobrevivieron a tal cataclismo. La narrativa del arca de Noé y las criaturas rescatadas podrían haber surgido como explicaciones para la supervivencia de ciertas especies. Hubiera habido influencia en la religión y creencias, el evento podría haber dejado huella en las tradiciones orales y con el tiempo haberse integrado en sistemas religiosos y mitológicos. La narrativa del diluvio, volviendo a mencionarla, podría haber evolucionado y adaptado características específicas de diferentes culturas, ¿verdad? Y también tenemos un legado cultural. La historia del impacto y sus consecuencias podrían haber pasado a ser una parte fundamental de las narrativas culturales, creando mitos que se transmitieron de generación en generación. No sé qué más. Creo que sería lo único, ¿verdad? Hablando de cuestiones fantasiosas, tal vez a usted se le ocurra alguna que otra más que pueda poner ahí en la caja de comentarios. Y así concluimos nuestra expedición virtual a través del cráter Wilkes en la Antártida. Este rincón helado, testigo silencioso de eventos cósmicos pasados, nos ha revelado misterios y desafíos a nuestra comprensión del mundo en que habitamos. Como una reflexión final, desde la perspectiva científica, conocer el cráter Wilkes es más que descubrir una cicatriz en la Tierra, es desentrañar la historia oculta de nuestro planeta. Cada estrato de cielo y cada formación rocosa nos cuenta una historia que al comprenderla nos permite entender mejor nuestro pasado y quizás prever el futuro. En este viaje nos hemos adentrado en lo desconocido, desafiando los límites de nuestro entendimiento. Cada pregunta que exploramos no solo nos acerca
a las respuestas, sino que también nos plantea nuevas preguntas. Conocer el cráter Wilkes no es solo una exploración de la geografía antártica, sino un viaje hacia la convención más profunda de nuestro planeta y nuestro lugar en el universo. Nos recuerda que a pesar de los avances científicos, aún hay maravillas por descubrir y cada respuesta nos lleva a nuevos enigmas. A medida que cerramos esta etapa de nuestra odisea, invito a cada oyente a seguir explorando, cuestionando y descubriendo, porque en última instancia el conocimiento es el faro que ilumina el camino hacia nuestro futuro. Gracias por estar acá en esta aventura. Hasta la próxima, exploradores del conocimiento, y nos escuchamos en el próximo podcast.